Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es el lunes ya, 20 de octubre. Despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángeles Lozano en verde. ¿Cuánto está subiendo el IBEX 35? Un 0,75%. Superamos los 15.700 puntos en 15.718. ¿Y qué hay detrás de este avance? Pues una subida del 1,9% de la consultora tecnológica Indra. CaixaBank gana un 1,77%, un 1,7%. Unicaja sube el Banco Santander un 1,6%, también subidas que superan el 1% para Bankinter. Ojo que se nos cuela el Sabadell después de las fuertes caídas del viernes. Tras el fracaso de la OPA, hoy rebota un 2%, mientras que el BBVA sube un 1,32%. Por lo tanto, tras esa mala jornada de viernes para la mayor parte de los bancos europeos y españoles, con la excepción de BBVA, parece que los inversores vuelven a tomar posiciones. Caídas capitaneadas por AENA, se deja un 1%, Solaria baja un 0,75% y Redella pierde medio punto porcentual. Entre los valores destacados del continuo tenemos a Horizon Genomics, se está perdiendo un 6,5%, y es que la FDA estadounidense ha solicitado modificaciones en uno de los medicamentos que tiene en estudio. Eso está pasando factura al valor. Tenemos también caídas para Deolio del 2,76%, para General de Alquiler de Maquinaria GAM del 2%. Los avances están capitaneados por Esquirrel Media, están subiendo los títulos un 3,31%, Vocento sube un 3,22% y Azcoyen arriba también más de 3 puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en España en 52 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,11%. En Europa el día viene también en verde. Con subida del 0,60% para el Eurostock 50 y del medio punto para el CAC 40 francés. En el CAC 40 nos detenemos con la cotización de dos compañías de Kering, que ahora mismo sus títulos suben un 5%, y los de L'Oréal, que suben apenas medio punto. También nos quedamos con las acciones de Sanofi, que bajan un 0,70% a pesar de tener mejores resultados con su vacuna antigripal de dosis alta para adultos mayores. Y vemos en el DAX Xetra alemán, la mayor subida está en Rheinmetall, alza del 3,10%, y en el lado de las caídas vemos a Merck bajando más de un punto. Y en el lado de las caídas en el Eurostock 50 vemos a Anheuser bajando un 0,94% y a Pernod Ricard un 0,65%, mientras que la tabla la lidera Kering con subida de más del 5% y Airbus con un alza del 1,80%. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,53% para el Nasdaq 100 y del 0,40% para el S&P 500, en un día donde Nvidia ha presentado su primera oblea de chip Blackwell fabricada en Estados Unidos. Estaremos muy atentos al sector de microchips y a Nvidia en concreto. También tenemos títulos en Asia, cotiza con subida del 3,47%, un alza el Nikkei de Tokio, el Hansen está operando con subida del 2,32% y el Kospi coreano ha cerrado la sesión con subida del 1,76%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 56,70, petróleo Brent de referencia europea en 60,82, onza de oro cotiza en $4.248 y cruce euro-dólar 1,1657 favorable a nuestra moneda. Hoy muy importante los datos que hemos conocido en China. Hemos tenido un ramillete de cifras macroeconómicas, pero lo más importante es el PIB, que crece un 4,8% por debajo del 5,2% del anterior trimestre. El análisis con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Es verdad que se le exige, se autoexige, mejor dicho, ¿no? Ese incremento del 5%, pero sin lugar a dudas han sido datos mejor de lo esperado, ¿no? Un 0,8% era lo esperado en el trimestre tercero, en el que se está cerrando, y ha salido 1,1, y esto pues siempre es positivo. Y el que comentabas del 4,8 versus el 4,9, pues eso también es interesante, ¿no? Así que crece, dato mejor de lo esperado, pero por debajo del 5, así que una de cal y una de arena.
Importante también, mirando al país asiático, a China, ese plan quinquenal que va a presentar. Hoy hay reunión, se va a prolongar hasta el próximo miércoles para ver cuáles van a ser los pilares del crecimiento económico para los próximos 5 años. Lo más importante, seguridad y también tecnología. Lo hemos hablado con Enrique Navarro, experto en geopolítica. China tiene muchos objetivos, pero tiene todos los instrumentos para poder capear el temporal. Por una parte, tiene que buscar cómo sobrevivir en este mundo Trump con estos aranceles, pero también tenemos el tema de la superioridad tecnológica. Yo creo que China apuesta sobre todo por la superioridad tecnológica, por su apuesta por la defensa, donde está realmente adquiriendo unos niveles que en pocos años estarán parejos a Estados Unidos. Importante además, mirando a los mercados financieros, no perder de vista a los bancos, porque aquí en España empezará la temporada de presentación de resultados empresariales el jueves con Bankinter. Seguimos con resaca después de la OPA fallida de BBVA sobre Sabadell y muy pendientes de la banca regional en Estados Unidos y el efecto que pueda tener en Europa. Lo hemos contado con Silvia Merino de Fidelity. Que bueno, pues que al final son problemas que están muy localizados. No creemos que haya un problema sistémico de fondo. Creemos que además la banca regional estadounidense está muy bien capitalizada y bueno, pues creemos que todavía hay razones para ser optimistas sobre el crédito. En Estados Unidos no cabe duda que estamos pendientes de este tema y además del cierre parcial del gobierno. Son las 9:07, esto es Radio Intereconomía. Ready. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Este otoño no esperes al año nuevo para ponerte en forma con estilo vistiendo una selección de textil y artículo de las mejores marcas deportivas. Ahora tienes un 30% de descuento en una selección de marcas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour, The North Face, Asics, Columbia o New Balance. Además tienes un 20% de descuento en las marcas exclusivas que solo encontrarás en el Corte Inglés. Ponte al límite con el jean, con una selección de ropa deportiva y también de complementos de Boomerang. Y si lo tuyo es perderte en la montaña y respirar aire fresco, tienes hasta un 20% de descuento en una selección de artículos de Mountain Pro para los amantes de la naturaleza. Todo esto y mucho más en deportes, moda mujer, hombre infantil, lencería, accesorios, belleza, hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app. La economía en tus manos. Son las 9:08, es momento de mirar al mercado con más detalle, con más mimo, deteniéndonos en algunos sectores y en algunos valores concretos. En Europa, muy al tanto del sector químico, real estate, están en negativo, pero muy al tanto también del sector lujo, porque hay dos claros protagonistas con una operación muy importante y con una reacción inmediata en bolsa. Danos detalle, Roberto. Y reacción dispar, porque ahora mismo Kering sube un 4,69% y L'Oréal sube un 0,65%. Kering le ha vendido el negocio de belleza a L'Oréal por 4.000 millones de euros. Así analizaba esta mañana la operación Eduardo Bolinches, analista de Invertia. El reciente CEO de Kering sigue reduciendo deuda de la empresa. Interesante movimiento, vendiendo la división de belleza a L'Oréal. Y bueno, lo más importante, ver el impacto, cómo reaccionan ambos valores. Estamos hablando de 4.660 millones de dólares, así que sin lugar a dudas es un importe muy importante, muy elevado y que sin lugar a dudas le mete un bocado a esa deuda, la reduce. Y bueno, pues esto debería ser tomado de manera positiva por el mercado.
Vemos que si Kering sube un 5%, la que cae otra compañía francesa más de un 7% es Forvia, que informa el lunes de una caída del 3,7% de los ingresos del tercer trimestre. También nos quedamos con SAP, y es que gana un contrato español para un radar de artillería que vale este pedido 540 millones de coronas sueca. El valor sube en Estocolmo un 2,53%. Quien cae un 0,31% es Vestas, y es que ha detenido el desarrollo de una fábrica planeada en Polonia, según Financial Times. Y también terminamos con dos empresas británicas, con HSBC, que no tiene planes para despedir personal después de su adquisición total del Hansen Bank, según informó el secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan, a Bloomberg este pasado viernes. Y también nos quedamos con las acciones de Rio Tinto, suben un medio punto después de que Reuters informara que había almacenado 2 millones de toneladas métricas de mineral de hierro de alta calidad en Guinea. Y además acabamos con recomendaciones sobre Volvo. Jefferies reitera su opinión positiva sobre la acción. Sobre Daimler Truck, Jefferies mantiene también su opinión positiva, y sobre Deutsche Bank mantiene su recomendación neutral. En España, dentro de la renta variable española, lo más importante, ¿dónde lo tienes, Ángeles? Pues están subiendo los bancos, eso es lo que explica el buen tono que está teniendo el IBEX 35, el Sabadell, que caía con fuerza el pasado viernes cuando conocimos el resultado de la OPA, esa OPA que no se va a producir. Hoy rebota un 2,66%, cotiza en 3,09. El BBVA, por su parte, sube un 1,9%, y también están rebotando otras entidades financieras. CaixaBank sube algo más de un 2%, el Santander avanza un 1,8%, Unicaja arriba un 1,99%, y Bankinter, que presenta resultados el próximo jueves, recupera un 1,35%. Entre los más alcistas también se cuela el valor ganador de este año, la consultora tecnológica Indra, que recupera un 2,4%. Horizon Genomics es protagonista hoy en el mercado continuo. La razón, pues que la FDA estadounidense, viene a ser la agencia del medicamento norteamericana, ha emitido observaciones sobre uno de los medicamentos que tiene en estudios sobre su fármaco candidato para el trastorno límite de la personalidad. Desde Horizon señalan que este tipo de interacciones forman parte habitual de los procesos de desarrollo de medicamentos, pero en cualquier caso en el mercado tiene una lectura negativa. Y nos vamos a fijar también en Neinor Homes. Los títulos de la compañía suben un 0,7% en 17,04 euros. Hoy celebra Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar la compra de Aedas Home por un monto que podría alcanzar los 1.070 millones de euros. Al margen de esta Junta Extraordinaria, pero muy relacionada, ha anunciado a la CNMV una emisión de bonos por valor de 100 millones de euros que vencerán en febrero de 2030. Esta emisión adicional a la que ya estaba en marcha está destinada a financiar parcialmente esa compra de acciones de Aedas Homes. Importante vigilar también el mercado de la renta fija. El Bund está en el 2,59%, el 10 años francés en el 3,37%, y en España el 10 años tiene un rendimiento del 3,11%. En Estados Unidos el Treasury, el Treasury en el 4,02%. Tanto renta fija como renta variable están muy pendientes de la geopolítica. Hoy en Bruselas se reúne el Consejo de Ministros de Exteriores, y allí la alta representante Kaja Kallas ha señalado que no resulta agradable que el presidente ruso, Vladimir Putin, vaya a viajar a Hungría, dentro de la Unión Europea, para mantener conversaciones sobre Ucrania. Entre tanto, los países siguen trabajando en su capacidad armamentística, y Alemania, ojo, vuelve a apostar por compañías de bandera americana. Cuéntame qué está pasando, Eva. Bueno, pues esa es la noticia, que Alemania sigue en su proceso de rearme, como toda Europa, es la hoja de ruta, pero sin embargo, y pese a mirar de nuevo al otro lado del Atlántico, algo que gusta y mucho a Donald Trump, pues no parece que haga demasiado mella hoy en las compañías del sector de defensa en Alemania. De hecho, estamos viendo a Rheinmetall liderando uno de los puestos en el stock
Stoxx 600 con subidas del 5% o Hensoldt, que sube también por encima de un 4%. Es la radiografía de un día en el que, sin embargo, según publica el diario Der Spiegel, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius lo que hace es que acaba de encargar más cazas F-35 de los fabricados en Estados Unidos. El diario cita documentos clasificados que se habrían presentado ante la Comisión de Presupuestos del Bundestag y Pistorius habría notificado a esa comisión un presupuesto estimado de 2.500 millones de euros para la adquisición de ese caza de alta tecnología de Lockheed Martin. Se espera que el primer lote de los pedidos anteriores, que ascendía a 35 modelos, antes de este nuevo pedido, llegue a la Fuerza Aérea Alemana en 2027 para reemplazar los cazas Tornado del país. Esta última adquisición prevista se produce tras esa iniciativa alemana de aumentar su gasto en defensa de acuerdo con las directrices de la OTAN, sumándose al pedido anterior de 20 nuevos cazas Eurofighter de Airbus y una inversión prevista de 10.000 millones de euros en el desarrollo de drones. Pero está claro que el programa de rearme está en marcha y las armamentísticas lo celebran en bolsa. Son las 9:15. Hoy tienes consultorio. ¿Con quién? Pues con Franco Machiavelli, que ya está preparado para responder a todas sus consultas en nuestras vías en YouTube, 915331851 y el 609 224716. ¿Y antes el análisis? Pues vamos esta mañana precisamente a analizar cada detalle, esas operaciones que están centrando la atención del día y el mercado, con Rodrigo Villanueva, gestor en Attitude Small Caps. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Inversión y finanzas en tus manos. Pues 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Momento de entrar en detalle y analizar los grandes asuntos que vigila y de cerca muy el mercado. Vamos a recibir a nuestro invitado, Rodrigo Villanueva, es gestor en Attitude Small Caps. Rodrigo, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal estás? Bueno, pues estamos pendientes de un arranque de semana donde, sin lugar a dudas, lo que está cotizando y mucho es ese alivio en lo que es el nuevo capítulo, en la disputa, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Quería preguntarte precisamente por vuestra visión en cuanto a
cuál es el sentimiento del mercado y cómo impacta esa cierta relajación en esas tensiones. Bueno, nosotros la verdad que estamos un poco cansados, ¿no?, de estos bandazos por parte del gobierno estadounidense, donde cada semana dice una cosa diferente y al final yo creo que está perdiendo bastante credibilidad de cara al mercado, ¿no? Tenemos cierta preocupación, sí que es cierto, ¿no?, en las tensiones entre Estados Unidos y China, porque esto no viene de la administración Trump, sino viene de mucho antes, ¿no? Y creemos que es algo que no es productivo para ninguno de los dos países. Lo que sí que es cierto también es que China cada vez está intentando depender menos de la exportación a Estados Unidos y buscando otras fuentes para poder vender, ¿no?, sus productos y su producción. ¿Cómo va a acabar esto? La verdad que yo creo que nadie lo sabe, nadie tiene una bola de cristal, pero lo que sí que es cierto es que no son buenas noticias para Norteamérica. Ahora mismo Estados Unidos yo creo que está en una posición más débil porque no solo está enfrentado con China, sino está enfrentado con el resto del mundo. Y nuestra percepción, o al menos la mía, que me he reunido con bastantes empresas europeas y asiáticas, es que a día de hoy parte de los aranceles que se están pagando lo están sobrellevando en parte más o menos el 50% las empresas europeas y las asiáticas. Estos se han dado un año de periodo para ver si cambia un poco la situación, pero en el caso de que no cambie ese 50%, ¿no?, de arancel que están pagando o están, por así decirlo, compartiendo con el cliente final en Norteamérica, dejará de ocurrir porque eso les está mermando los márgenes y o veremos un aumento de la inflación o una bajada de la calidad de los productos en Norteamérica. No sabemos cómo va a acabar, pero estamos convencidos de que al final tanto las empresas europeas como las empresas asiáticas van a velar por su propio interés y no van a permitir, ¿no?, un deterioro en sus márgenes operativos y en sus rendimientos sobre el capital, ¿no? Y eso es algo muy preocupante para Norteamérica, donde no hay trabajo laboral, no hay posibilidad, ¿no?, de llevar la producción a Norteamérica porque no hay puestos de trabajo que haya una demanda, una oferta de ellos y eso es un problema, ¿no? Entonces yo creo que tarde o temprano o Norteamérica baja un poco el pistón, ¿no?, con los aranceles y la guerra con China y el resto de regiones, o veremos una inflación bastante importante, ¿no? Bueno, ese dato de inflación, por cierto, que poco a poco vamos vigilando y que el viernes tendremos nueva pista en Estados Unidos. Viendo esas tensiones comerciales, hoy, entre los datos que hemos conocido, y además en una semana en la que China presenta su plan quinquenal de objetivos, vemos desaceleración, ha caído por primera vez desde la pandemia en inversión en activos fijos. Quería preguntarte cómo veis el mercado de China más allá de ese margen dado, al calor de la guerra comercial, como opción en la estrategia o como análisis de mercado. Bueno, solo digo que hoy el Hansen sube más de un 2%. Para los inversores occidentales, los datos macros chinos y asiáticos no suelen ser nunca suficientes. Ojalá en Europa y ojalá en Norteamérica tuviéramos un crecimiento prácticamente del 5% y tan lineal durante los últimos 10-15 años como ha tenido China. Eso es algo envidiable. Luego siempre en el corto plazo parece que nunca es suficiente para el otro lado, ¿no?, del pensamiento, el que no es el asiático, el que es el occidental, nunca parece suficiente. Ahora, después de puntualizar este tema, yo creo que la situación en China no es del todo buena, no estamos en un marco económico normalizado, creo que les están afectando bastante toda la guerra comercial y todo el ruido que hay en torno a la logística y eso significa pues que no son buenas noticias para la parte macro. También tienen un problema muy importante de real estate, donde el Estado pues ha intentado, ¿no?, un poco estimular fiscalmente todo el consumo y la inversión en China. Ha sido capaz parcialmente, pero vemos esa falta, ¿no?, de que siga hacia adelante, como hemos visto en estos resultados.
Creo que va a tardar tiempo, creo que llevamos prácticamente 3 años de crisis, ¿no? En real estate y también de crisis en el consumo, porque las familias chinas, en este caso, están ahorrando mucho porque saben que tienen una pérdida no realizada muy importante en sus inversiones en real estate, y yo creo que esto tarde o temprano pues irá relajándose, las familias irán también consumiendo, que es algo que el consumo en estos últimos resultados ha ido mejorando, pero sigue estando bastante deteriorado, y yo creo que en el medio plazo pues corregirá al alza, ¿no? Yo creo que se vienen, o al menos nosotros pensamos que la economía pues asiática y especialmente la china no está normalizada y tiene mucho que mejorar, ¿no? Rodrigo, si miramos a los nombres propios del día, junto con esos grandes temas que hacen de paraguas del mercado, están esos movimientos corporativos. Hablábamos además de Asia, un mercado clave para el lujo. Hoy con Kering, que ha vendido esa unidad de belleza L'Oréal por esos 4.700 millones de dólares, en la previa, por cierto, de conocer resultados. ¿Cómo analizas esta desinversión? ¿Cómo analizas estas compañías dentro de este mercado del lujo? Bueno, pues Kering y L'Oréal, ¿no? Yo creo que dos entes totalmente diferentes en un mismo sector. El lujo está pasando por muchas turbulencias, de hecho los que mejor gestionan las marcas de lujo también lo están experimentando, estoy hablando de L'Oréal o Louis Vuitton, y luego ya otras marcas que están un poco más en ese tier 2, tier 3, con una gestión un poco peor de las marcas, pues estamos hablando de Kering, ¿no? Kering no ha sabido ciertas marcas que tiene dentro del holding, saber gestionarlas bien, y ha decidido pues desinvertir y centrarse en las que seguramente ellos crean que pueden un poco cambiar la situación actual, ¿no? Se están un poco quitando de en medio o limpiando un poco el balance y limpiando también las marcas, y quedarse con las que creen que ellos que sí que van a poder saber gestionar. Lo venden a L'Oréal está muy bien gestionada y es capaz ahora mismo de poder incrementar su portfolio de marcas, con lo cual, bueno, yo creo que es una transacción muy buena por ambas partes. Por la parte de Kering se van a centrar en lo que de verdad se tienen que centrar, en las marcas que ellos controlan, y L'Oréal pues consigue tener un crecimiento inorgánico que puede permitir pues seguir creciendo, ¿no? Y viendo precisamente estas compañías, además de marca francesa, nos íbamos de fin de semana con esa sorpresa de la rebaja del rating de S&P a nuestra vecina Francia. Hoy estamos viendo cómo aún así París no esquiva las subidas de la jornada. Vemos la rentabilidad del bono a 10 años que la tenemos en 3,37, y todo mientras seguimos de cerca qué pasa finalmente con el nuevo gobierno y si hay o no presupuesto, con las dudas sobre ese horizonte. ¿Cómo analizáis la situación? Pues la verdad que nosotros no somos muy optimistas, ¿no? con la política monetaria ni presupuestaria en Europa, y especialmente en Francia. Estamos hablando de un país que tiene un déficit fiscal cercano al 5%, con una deuda que ronda al 110% del PIB, y bueno, pues esta bajada de rating es una consecuencia de lo que he comentado, ¿no? A nosotros nos preocupa bastante el déficit fiscal que hay en toda la región europea, donde cada vez se ponen más impuestos a la clase media, donde cada vez hay un deterioro más importante del consumo y ¿no? del poder adquisitivo de las familias. Y bueno, sin embargo vemos los bonos y como has dicho, Eva, ¿no? Al final está entre el 3 y el 3,3% los bonos europeos, un poco más altos los franceses, cuando igual la inflación esperada pues prácticamente va a ser de un 2 o un 3%, ¿no? Significa que ese spread, ¿no? ese premium que tenemos que pagar de incertidumbre y de lo que pueda pasar, y de un poco ganar un poco a la inflación con este tipo de inversión, pues prácticamente es mínima. Nada que haya o pueda repuntar la inflación a medio o largo plazo, pues sí que es la única manera a día de hoy para poder pagar estos presupuestos y el déficit fiscal, pues pues puede suponer que ahora mismo los bonos puedan subir. Es algo que nosotros ahora mismo no estamos demasiado invertidos, ¿no? en la parte europea.
Se nos escapa el tiempo, pero antes quería preguntarte, Rodrigo, a la hora de establecer una visión de estrategia, además avanzamos en la recta final, ya estamos a punto de terminar octubre, esa estrategia de mercado, sobre todo mirando las small caps, ¿dónde veis oportunidades? Nosotros, bueno, al menos en el fondo que yo gestiono, que es Actitud de Small Caps, no solo nos centramos en las Small Caps, nos centramos también en las Micro Caps. Yo creo que la capitalización bursátil del fondo que tenemos de media son 250 millones y ya de por sí, pues por inversión, por gestión pasiva, ¿no? Si quieres invertir en un índice de Small Caps, ves que está bastante infravalorado con respecto a las Big Caps y las Mid Caps. Luego ya si nos metemos en el mundo de las microcaps, donde ni siquiera llegan los índices de small caps, pues vemos empresas completamente destrozadas. ¿Dónde vemos nosotros oportunidad? Pues más o menos ahora tenemos el 55-58% de la cartera en Europa, que en regiones donde ahora mismo pues nadie está mirando. Estoy hablando, pues por ejemplo, de Polonia, donde tenemos un 14% de exposición, y luego también en microcaps y small caps en Italia, donde ahora mismo, la liquidez ha bajado muchísimo, nadie está interesado y hay valoraciones totalmente de derribo. Tanto es así que muchas de las compañías que hemos invertido en Italia el año pasado, pues algunas familias las sacaron de bolsa, ¿no? Opándolas hostilmente y teniendo que vender pues a unos múltiplos que sinceramente no nos gustaba. No ha sido de nuestro agrado, pero bueno, te ves un poco forzado a esa venta. También vemos valor en small caps y en microcaps en China y en Hong Kong, donde ahora mismo ha habido una revalorización este año bastante importante del 10-20% en el índice small caps, pero también lo que he comentado, ¿no? Las microcaps están un poco rezagadas y ahí es donde nosotros tenemos la mayoría de inversión, empresas dividenderas y empresas pues bueno que están pues a 5 veces beneficios, no les ocurre nada y sin embargo pues están ahí completamente olvidadas por el mercado, y en ese ámbito es donde nos gusta movernos, ¿no? Donde otros inversores no pueden pescar, pues ahí intentamos pescar nosotros en el mundo de las microcaps y las small caps, específicamente en Europa y también en Asia. Norteamérica, por ejemplo, no es algo que ahora mismo no tocamos porque creemos que está bastante sobrevalorado. Pues seguiremos vigilando dónde lanzáis ese anzuelo. Rodrigo Villanueva, de Attitude Small Caps, gracias, feliz jornada, feliz semana. Muchas gracias, Eva. Buena semana. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa, poniendo tu circulante en marcha para que tus proyectos de crecimiento avancen. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Renta 4 te ayuda a invertir con criterio y consistencia, con diversificación y foco en el largo plazo. El miércoles 22 de octubre de 10 a 11 de la mañana, programa especial desde el auditorio de la Fundación Renta 4 en Madrid. Carteras de fondos de inversión, seguros de vida, planes de pensiones para autónomos. Descubre ventajas, aportaciones, fiscalidad, objetivos. Porque planificar hoy es vivir tranquilo mañana. Porque desde Renta 4 y desde Intereconomía cuidamos lo que más importa. Si quieres venir, estás invitado al programa en directo. Miércoles 22 de octubre desde el auditorio de Renta 4 Banco en Paseo de la Habana 74 en Madrid. Allí nos vemos. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. Pues apenas 25 minutos quedan para que lleguen las 10 de la mañana de este lunes 20 de octubre, en una jornada en la que los mercados europeos avanzan en su mayoría con optimismo en medio de la relajación de las tensiones comerciales. Vamos con esas consultas de bolsa. Ya saben, vía YouTube, vía WhatsApp 609-224716, donde pueden mandar sus notas de voz, o 915331851, sus consultas para Franco Machiavelli esta mañana. Franco, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, pues parece que mirando a los mercados y después, además, de lo que vivimos la semana pasada, estamos bien. ¿Cuál es tu visión a la hora de analizar este arranque en la sesión en Europa? Bueno, yo tanto el arranque de la sesión como de la semana, ¿no? Y bueno, pues viendo ya pues este último trimestre del año, ¿no? Eva, que realmente está el foco a los riesgos, que si bien, pues evidentemente están ahí, pero venimos de un año espectacular. O sea, los rendimientos que hemos tenido tanto en Europa, ojo, como en Estados Unidos, como en según qué sectores que han mantenido el liderazgo, siguen estando intactos. Hemos estado viendo algo de susto sobre todo finales de la semana pasada, con el tema de la banca regional en Estados Unidos, que nos despierta un poquito ese temor o esos miedos años 23. A priori son casos un poquito más localizados, pero hay que mantenerlos al tanto. Luego, como bien comentabas, esas tensiones en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que fue un poco lo que sacudió la última caída en los mercados, que ya le hacía falta, y es muy poco proporcionalmente a toda la subida que llevaban. Y luego también estamos hablando de ese cierre de gobierno que se va extendiendo cada vez más en Estados Unidos, que a priori no afectaba mucho al mercado, pero claro, cuanto más se extienda, ya sabemos que ponen aprieto a la Reserva Federal, que sabremos también que se conocerá el dato de IPC para la toma de decisiones, pero siguen estando un poquito a ciegas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, Eva, creo que buen tono, como bien comentabas, Europa, que amanece con ese optimismo, IBEX 35 que lo viene haciendo francamente bien durante todo el año, ha tenido un año muy muy bueno y parece que quiere aguantar un poco esas tendencias principales que de momento no ha roto, como estamos viendo en pantalla. Lo mismo podríamos llegar a decir con el Eurostock 50, muy cerquita ya de romper pues esa zona de resistencia y muy buen tono. Es lo que digo, o sea, realmente pese a todo estamos viendo una liquidez abundante en los mercados y que esto al final pues lo que hace es traducirse básicamente en mayores subidas y aguantar todo el chaparrón, el de agosto, el de septiembre, donde podíamos llegar a esperar algo de corrección, no ha habido, así que en el caso de que lo haya ahora, no nos deberíamos extrañar en exceso porque venimos teniendo un muy buen año, pero bueno, mientras siga el optimismo seguiremos viendo, pese a todo, esas subidas también reflejadas, como digo, por la liquidez global, ¿no? Vamos a comenzar con consultas, vamos a ir con los madrugadores vía YouTube. Entraba Santiago Balonrat, decía, buenos días, ¿qué le parece al analista una entrada en Prosus y en Continental? Diferentes. Vale, Prosus y Continental. La tengo por aquí, si me das un segundito. Vale. Claro. Ok, bueno, Prosus, a ver, estuvimos hablando de ella, creo, en Intereconomía, sobre todo porque hace ya unos meses en general, veíamos que podía llegar a romper esa resistencia que estaba ubicada en 49, más o menos, 48, y que veníamos de tener un comportamiento bastante bueno en términos tendenciales. ¿A qué me refiero? Como estaremos viendo en pantalla, veníamos trayendo un poco esos mínimos crecientes, esas tendencias bastante claras, esas confluencias también con media móvil, todo eso parecía que servía de soporte, servía de apoyo al mercado y que de hecho justificaba en parte la posible rotura de la resistencia. ¿A qué me refiero? A esa resistencia famosa de 49 que estaba comentando anteriormente, y vemos cómo esos grados de aceleración, ¿a qué nos referimos cuando decimos grados de aceleración? Pues que si evidentemente el mercado venía subiendo con un ritmo concreto como el que estábamos viendo, luego vemos un ritmo mucho más vertical. A eso le llamamos grado de aceleración y además tendencias secundarias. Claro, cuando bajamos a gráfico diario esto lo vemos de forma bastante más clara, bastante más evidente en lo que es la estructura de lo que vendría a ser máximos y mínimos crecientes. ¿Qué ocurre hoy con Prosus en este caso? Bueno, 2 puntos o 3 puntos a favor. 1, tendencia general es alcista. 2, siempre que un valor rompe máximos históricos, siempre es una señal de fortaleza, ¿de acuerdo? Y esto al final es bastante bueno. Y punto 3, venimos de un
pequeñito drawdown, de una pequeña corrección. Claro, estamos hablando que de máximo a mínimo, pues Prosus ha corregido casi cerca de un 10 y de momento no está perdiendo los niveles principales de esa última tendencia secundaria en aceleración. Por lo tanto, dos cosas muy breves. Eva, sería lo siguiente: aguantar bien el nivel de 57 sería clave para ver otro nuevo impulso, preferiblemente que rompa máximos previos y que lo que acabe de hacer sea confirmar otro nuevo alto más alto que el anterior. Caso contrario, si vemos algo de recortes, hasta 50 podemos llegar a tener algo de espacio, porque en 50 empezamos a coincidir con la anterior resistencia transformada ahora en soporte y esa media móvil de 200 gráfico diario que también podría ejercer como soporte en este caso, ¿no? Y me decías también Continental, si no me equivoco, ¿verdad? Vale, sí, está todo por aquí. Vale, bueno, Continental, dentro de lo que cabe, sí que es cierto que viene un poquito más debilitada, viene con tendencias un poco más claramente a la baja, como estamos viendo, pero hay un punto relativamente positivo, Eva. Bueno, dos puntos positivos. Bueno, tres, perdón, que me voy dando cuenta mediante lo que voy viendo. Que subes y que subes, ¿eh? 2 y 3, venga, va. Sí. Al final van a ser 4, ¿no? Pero bueno, a ver, veníamos con una tendencia bajista de mucho tiempo, pero sí que es cierto, y esto es algo a nivel estructural que es muy importante, siempre prestar atención a los mínimos. Estamos viendo que los mínimos se han empezado a frenar. Entonces, cuando vemos que los mínimos se empiezan a frenar y que no siguen siendo decrecientes, podríamos estar ante esos eventuales dobles suelos que le solemos llamar como pautas de reversión. Eso punto 2, porque el punto 1 sería que hemos roto la tendencia bajista previa. Entonces, claro, en el momento en el que empezamos a unir factores, rompemos tendencia bajista previa, los mínimos dejan de ser decrecientes, sino que se empiezan a aplanar, y luego ligeramente empezamos a ver incrementos en los mínimos. Esto es buena señal. Si le situamos el último catalizador de todos, nos vamos a gráfico de 4 horas y nos vamos a dar cuenta de que actualmente el valor está consolidando. Es decir, tras haber roto toda la tendencia previa bajista que estábamos comentando y estar mostrando apoyo en los mínimos que van siendo crecientes, ahora el precio está consolidando. Cuando vemos estas pautas de consolidación son súper relevantes y súper importantes, porque deberíamos esperar rotura de forma direccional. Si rompemos por encima de 60 es una muy buena señal, porque ya indica pues claramente que esas últimas pautas de máximos y de mínimos que estábamos viendo empezarían a consolidarse al alza, y esto reforzaría mucho la idea de esa rotura de esos últimos sesgos bajistas. Por lo tanto, rotura de 60, que parece que es lo que estamos viendo justamente ahora. Hay algo muy bueno también, es un incremento de volumen por encima de la media. Esto está muy, muy bien. Tendríamos, pues al final, una buena predisposición. Caso contrario, una rotura por debajo de 54 nos puede llevar al 45, que ese 45 no deja de ser el apoyo de esos últimos mínimos crecientes. Así que, dentro de lo que cabe, buen tono. Habría que darle un poquito más de margen, Eva, para que se acabe de desarrollar correctamente, pero por lo demás parece haber dejado atrás lo peor. Bueno, ahí estaban esos puntos positivos de Continental. Vamos a ver, consulta que nos llega por teléfono. José, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi consulta era para Mapfre y para IAG, a ver cómo vería una entrada, en modalidad de su análisis tras las caídas que ha sufrido. Muchas gracias. Vale, gracias. Para entrar, Franco, ¿la aseguradora? Vale, ok. Sí, a ver, bueno, Mapfre realmente vino estando estancado un buen tiempo hasta que de repente tomó el acelerón bastante fuerte, y estamos viendo que dentro de lo que había tenido un año bastante bueno y con bastante aceleración. Me recuerda un poco lo que estábamos diciendo antes, Eva. Esas pautas de aceleración lo que nos obligan es a tener un poquito más de cuidado con la verticalidad, es decir, ir vigilando tendencias secundarias, porque lo que estamos viendo claramente en pantalla ahora mismo serían tendencias primarias. Le costó mucho en su día lograr superar lo que vendría a ser esa resistencia clave, que estaba ubicada en 2 más o menos, y a partir de ahí toda esa tendencia primaria pasa a segundo plano, entre comillas, porque le damos más atención a la pauta de aceleración. O sea, pauta de aceleración es que rompa al alza una propia tendencia alcista, que sé que suena raro, pero por eso hablamos de aceleración, porque sube más rápido de lo que subía anteriormente. Si nos vamos a gráfico diario, lo vemos de forma todavía un poquito más clara, y es donde más o menos deberíamos poner el foco de atención de ahora en adelante. Gráfico diario, lo que estamos viendo son muy buenos apoyos en la zona alrededor del 4, más o menos, de 4 euros, y a partir de ahí también vemos que puede llegar a tener algo de confluencia con esos soportes o resistencias, digamos, bidireccionales, ¿no? Que cuando rompe hacia un lado actúa como suelo, cuando rompe hacia otro lado actúa como techo. Estos puntos no son enormes confluencias, porque estamos hablando de una pauta primero ligeramente extendida al alza y con un poquito de sobrecompra y con un poquito de aceleración, pero sigue estando muy bien. Entonces yo vigilaría más o menos este nivel. En caso de perder este nivel, un nivel que
me resulta bastante clave, bastante más atractivo y bastante más saludable, es el 3,4. El 3,4 no deja de ser el techo anterior que rompió de esa tendencia primaria, transformado ahora en nivel de suelo y además con confluencia media móvil de 200. Por lo tanto, si perdemos 3,96 o nivel de 4, el 3,4 está bastante bien dentro de lo que cabe, y si aguantamos muy bien ese 3,9, 4, pues al final mantendríamos un poco esa pauta de aceleración. Pero bueno, muy buen rendimiento en general. Y luego estamos hablando de... IAG para entrar también. De IAG, correcto. Vale. Ok, un segundito, he puesto otra. IAG, que es lo mismo que IAG, British, Iberia... Sí, es todo el holding. Lo que pasa es que yo no sé si en TradingView han cambiado el ticker, porque anteriormente yo tenía otro ticker. Bueno, lo tengo aquí, era el segundo, perdón. Madre mía, estoy de lunes, disculpadme. Vale, Todos estamos de lunes. Sí, verdad. Muy buen rendimiento. Por fin IAG parece que ha despertado, porque estuvo en un letargo súper extendido en esa lateralidad, más o menos más o menos los niveles de posteriores a la crisis sanitaria, que le costó un montón salir de ahí y que le llevó pues 5 años de lateralidad. Y realmente un punto muy importante, que bueno, esto ya es un poco a toro pasado, ¿no? Pero lo habíamos analizado previamente también aquí en Intereconomía, y era ese nivel de 2,7. Ese nivel de 2,7 era clave porque era el techo. Dejadme que os borre todo esto, porque todo esto es ruido dentro del canal. Ahí está. Cuando por fin rompíamos esa lateralidad que tanto tiempo había durado en IAG, el techo de esa lateralidad, es decir, ese 2,7, 2,6 más o menos, era un nivel clave, y con todo el tema de Liberation Day, etcétera, etcétera, tuvo un grado de descuento brutal IAG, que respondió muy bien a ese nivel de suelo. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que ya está testeado, ya está mitigado, entonces hay que mirar un poco más hacia adelante. ¿Dónde estamos ahora? Pues en el examen de los exámenes de IAG, que es superar los niveles pre-COVID, que es justamente donde nos encontramos ahora. No sería muy raro, no sería de extrañar que viésemos algo de turbulencia. Es una resistencia muy importante. Hay mucho inversor atrapado o que estuvo atrapado en esta lateralidad y que se puede llegar a plantear liquidar parte de las posiciones justo ahora en resistencia y no entrar mucho en ese fuego cruzado, en esa incertidumbre tan típica de esos cruces de órdenes. Entonces, por eso sería un poco más precavido con IAG en la resistencia actual. A ver, claramente una rotura de la misma sería muy buena señal, pero estando en un entorno un poquito más de incertidumbre, vigilaría esos niveles. Por ende, ¿dónde vigilaría niveles de IAG si vemos algo de retroceso? Bueno, pues en los apoyos tendenciales, ¿no? En los apoyos tendenciales, porque lo viene haciendo dentro de lo que cabe bastante bien. Entonces, a partir de aquí, bajar a gráfico diario nos hace, digamos, hilar un poco más fino e ir vigilando un poco los últimos niveles de esos últimos mínimos crecientes. Un debilitamiento de todos estos niveles. Estamos hablando de la combinación de los últimos suelos. Estamos hablando del 4,2, 4,3. Una rotura del 4,2, 4,3 nos haría empezar a ver con cariño IAG, pero con correcciones. ¿Por qué? Porque ya no aguantaría probablemente la presión de toda esa resistencia, que recordamos que es una resistencia muy importante. Si perdemos el 4,3, que iría mostrando debilidad en el valor a corto plazo, estaríamos viendo probablemente esos niveles de 3 euros por acción, 3 con algo, 3,2, para básicamente ir proyectando un poco la última tendencia que ha tenido, ¿no? Así que ha venido con un muy buen rally dentro de lo que cabe, lo está haciendo bien, pero se enfrenta ahora al examen de los exámenes. Así que bueno, veremos cuál es el comportamiento a partir de ahora. Vamos a otra consulta que nos llega vía WhatsApp y dice Luis: hola, muy buenas, ¿vería el analista factible una entrada en Accenture, ticker ACN? Hoy todos nos piden pues entrar. Vamos a ello. Sí, están como el mercado, con apetito por el riesgo, ¿no? Como todos 25. Bueno, a ver, creo que no es algo relativamente malo lo que estamos viendo en Accenture, porque es muy buena compañía en general. Habría que mirarlo un poquito a nivel fundamental, pero lo que sí que veo en general es que contraintuitivamente, cuando un valor viene de caer mucho, no suele generar mucho atractivo. La psicología humana es así, y cuando viene de subir mucho sí que se generan los atractivos. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde Accenture, cuando miramos los saltos más altos, febrero de este año, más o menos 2025, el drawdown hasta la fecha es importante. Estamos hablando de un drawdown de más del 40%. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones, posterior a drawdowns de esta talla, como lo que estamos viendo en Accenture,
suelen generar, dependiendo del contexto, buenas oportunidades de entrada. ¿Por qué digo todo esto? Porque en caso de que los fundamentales se mantengan sólidos en la compañía, vengamos de bastante recorte, que es cuando probablemente el mercado ya ha descontado todo lo que tenía que descontar sobre la compañía, y además le sumamos un factor técnico, que es justamente la entrada en soporte, que es lo que precisamente estamos viendo justamente ahora, realmente nos vamos a dar cuenta que, si bien la tendencia de Accenture ha sido relativamente plana, desde el año 2021, sí que 2020-2021 tuvo un boom espectacular, como estamos viendo a la izquierda, pero durante 2021 y hasta la fecha 2025 lo que vemos es lateralidad. Entonces, dos factores, dos puntos muy importantes, Eva, que es un poco el apoyo actual. Estamos hablando de esa zona clave, 240, 242, y cuando bajamos un poquito la temporalidad, nos vamos a dar cuenta de que de momento no ha cambiado la tendencia. Es decir, ¿es atractivo el nivel de suelo? Sí. ¿Es atractivo todo lo que ha venido cayendo? También. ¿Sigue mostrando signos de seguir cayendo? Realmente sí. ¿Por qué digo esto? Porque siempre debemos atender al criterio de máximos y de mínimos decrecientes. Y en verdad esto no ha cambiado. O sea, realmente seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes. ¿Que el soporte actual de 242 lo puede cambiar? Sí. ¿Lo está cambiando? No. Ahí es donde realmente hay que poner un poco el foco. Es decir, esperar eventuales roturas de esta tendencia bajista. Esto sería una muy buena señal. Y empezar a ver poco a poco giros de estructura, es decir, poco a poco que estos máximos y mínimos que son decrecientes pasen a ser crecientes y a poder ser con un pequeño incremento de volumen por encima de la media. Eso ya nos haría ser relativamente más optimistas con Accenture, pero bueno, al menos estamos en suelo. Vamos a esperar si podemos llegar a ver una pauta similar a la que vimos justamente aquí, de ese cambio estructural, pero ahora reflejada en el presente. Así que bueno, lo tendría en el radar, esperando un poco esos giros de tendencia, ¿no? Ahora voy a colar yo una consulta, porque de hecho antes de micro ya te preguntaba por el sector defensa esta mañana. Sí. Hoy, en lo que es el arranque de semana y en este lunes, tenemos un debut en la Bolsa de Frankfurt. El constructor de buques de guerra TKMS, que está escindido de ThyssenKrupp, se ha disparado en su debut en bolsa. Al mismo tiempo estamos viendo noticias de Alemania de cómo va a ampliar su flota aérea mirando a compañías de bandera estadounidense como lo que es Lockheed Martin, pero estamos viendo a todos los títulos, por ejemplo en Alemania, Rheinmetall encabezando las subidas en el DAX con el 4,5%, pero suben otros como Hensoldt. Es un escenario en el que además están hablando de nuevo de defensa, de conversaciones de paz, pero el sector defensa y el plan de rearmamento está en marcha. ¿Cuál es, a estas alturas de la película, el análisis sobre ese sector? ¿Cómo lo analizas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿O puntos de atención? Sí, aquí siempre hay como mucho debate, ¿no, Eva? Con todo el tema sector defensa, me recuerda a los debates que a veces se plantean sobre tabaqueras, etcétera, etcétera. Hay gente como que es normal, ¿no? Se tienden un poco a alejar de este tipo de inversiones por una cuestión, vamos a decir, ética, ¿vale? Por decir algo, pero es como bien dices, o sea, todo el plan de rearme está en marcha, pese a conversaciones de paz en algunos aspectos y tal, pero es que el incremento del gasto de defensa se va a tener que llevar a cabo y eso al final implica mayor entrada y mayor demanda de esos productos y servicios que vendan dichas empresas de dicho sector. Lo que estamos viendo actualmente, Rheinmetall, no solamente Rheinmetall, sino la que me comentabas antes, que era TKMS. No puedo analizar demasiado técnicamente porque, como muy bien comentas, es un debut y de momento es un debut positivo, es un debut bueno. Esas IPOs cuando arrancan así, pues habrá que ver un poco el comportamiento a futuro, porque a veces van un poco hypeadas también por el contexto, pero bueno, es un poco más limitado el análisis en ese caso. Si miramos a un ETF de defensa, ya empezamos a ver subidas en la apertura de hoy lunes, y esto refleja dos factores, Eva. Lo que estábamos diciendo, el plan rearme se va a llevar a cabo, se va a tener que incrementar el gasto sobre PIB en defensa, y eso significa demanda de este tipo de productos que venden estas compañías. Hasta ahí bien. Y luego, por otro lado, veníamos de una ligera corrección, que es lo que decíamos antes. Cuando venimos de drawdowns importantes, solemos ver poco atractivo en donde probablemente es más atractivo algo, cuando ya viene de recortar bastante. Y esto viene de recortar, el ETF que estamos viendo de defensa en Europa, viene de recortar aproximadamente un 8, un 9%, y ahora con fuertes incrementos, como bien señalabas justamente ahora. ¿Qué vemos a nivel técnico? Apoyos muy buenos. O sea, quiero decir, dejando de lado la cuestión, por así decirlo, ética, y simplemente centrándonos en términos técnicos del análisis, viene teniendo un comportamiento interesante, viene de caer bastante, está incrementando muy bien la mayoría de valores del sector
hoy lunes, y les acompaña el contexto en general, ¿no? Todo el contexto geopolítico y, vamos a decirlo así, macroeconómico, porque es un gasto, ¿no? Entonces, viendo esto, gráfico de 4 horas, por ejemplo, en este ETF que estamos viendo, pues miraríamos un poco lo que estábamos diciendo antes. Pese al buen incremento, el buen arranque de hoy, lo que vemos es claramente, digamos, que venimos muy bien con el incremento de ahora, pero no hemos cambiado la tendencia previa, es decir, venimos trayendo todavía máximos y mínimos decrecientes dentro de una gran tendencia alcista. Entonces, en ese aspecto, lo que sí que habría que vigilar es una rotura de esas resistencias, ¿no? En el momento en el que veamos roturas de resistencias, igual que comentábamos anteriormente también en otros valores como Rheinmetall, que viene de caer bastante, exactamente lo mismo. Buenos apoyos tendenciales, esperemos ese giro estructural de esas tendencias de corto plazo para nuevamente, eventualmente, ver pues nuevos incrementos, ¿no? Vamos a más consultas. Vía YouTube parece que no, pero aunque el viernes tuvimos resultados de la OPA, los protagonistas vuelven a estar sobre la mesa y hay varios de nuestras consultas como Alejandro Ortiz o también ALG que preguntan vía YouTube una entrada en Sabadell y otro dice para mantener Sabadell. Bueno, mirando a la entidad, ¿cómo la ves? Sí, hubo bastante debate, sobre todo el viernes cuando ya conocíamos el resultado fallido, que a priori pues repercutía, vamos a decirlo así, positivamente en BBVA, porque al final pues todo ese incremento en gasto que se iba a llevar a cabo, como se anunciaba desde la directiva, se iba a repartir vía dividendo, etcétera, etcétera, y bueno, pues al final mostraba un poco ese incremento. Sabadell, por el contrario, ligeramente castigada, pero con recuperación ahora. Vamos a ver, mi opinión imparcial a corto plazo, todo esto es normal, quiero decir, al final lo que vemos son fuertes recortes, no sé si por gap en mi plataforma o por caída limpia, pero fuertes recortes y ahora un incremento nuevamente. Entonces, esto al final lo que hace es aportarnos, entre comillas, por así decirlo, ruido, en vista de que finalmente la cosa ha quedado en nada, ¿no? Entonces yo no me centraría tanto en movimientos cortoplacistas que tienden a ajustar mucho el posicionamiento y tal, sino que me centraría más bien un poco en digamos, en los movimientos un poquito más macro. A ver, realmente estas últimas correcciones que hemos estado viendo nos acercaban un poquito a esa media móvil de 200. Hay una gran frase, no recuerdo, un inversor muy famoso de Estados Unidos que decía, nada bueno ocurre por debajo de la media de 200, ¿no? Y al final, si miramos Sabadell, la media móvil de 200 se ha mantenido intacta. Como ese soporte dinámico, que incluso es menos rígido, vamos a decirlo así, es menos rígido que las líneas tendenciales que tienden a no ser tan adaptativas a los movimientos, sin embargo, si prestamos atención a esa dinámica de que en cada ocasión que el valor ha estado ha estado rebotando en esa media móvil de 200 gráfico diario, entendemos muy bien que aquí de momento sigue todo